Buenas noches, mi nombre es Sergio González, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, hago parte del curso de Electrónica de Potencia. Voy a presentar el desarrollo de mi working paper, cual yo titulé Diseño y simulación de un variador de frecuencia SPWM para motores monofásicos. Entonces, bueno, básicamente este es el desarrollo del trabajo. Entonces aquí encontramos como el resumen del todo el trabajo. Entonces, la parte, digamos que yo explico etapa por etapa de cómo llegamos a construir el circuito, algunos componentes que vamos a emplear en los diseños, tema de cálculos matemáticos, de pronto de refuerzos conceptuales, bueno, vamos a abordar algunos temas como lo fue lo de los variadores, de sus aplicaciones, diferentes actividades que tuvimos en el curso. Bueno, aquí tenemos la introducción que nos va a decir pues básicamente qué consta el programa o qué consta el desarrollo de este working paper. El marco teórico ya lo enfoqué hacia definir los variables de frecuencia, de pronto cómo funcionan, su eficiencia energética, eh, cómo funciona cuando se aplica la técnica del SPWM en un variador de frecuencia, cuál es su estructura, sus aplicaciones, digamos que el enfoque o lo que puede lograr un variador de velocidad. Y en metodología, bueno, aquí tenemos el diagrama de flujo que se implementó. Entonces tenemos un variador de frecuencia. Yo lo hice en tres etapas. Entonces la primera etapa, conversor ACS, consta de un rectificador. Vamos a cambiar de corriente alterna a corriente directa. Segunda etapa es el sistema de control del variador de frecuencia. Entonces el tema de los amplificadores operacionales y el inversor, dos comparadores, un diferenciador, y vamos a obtener una señal SPWM. Y el tercero, un conversor DC-AC. Entonces la parte del manejo de los drivers a partir de las señales SPWM, un puente rectificador, que es el que nos va a hacer la conmutación para alimentar un motor. Entonces yo puse acá filtro pasabajo, ya que el filtro pasabajo va a ser digamos que la conexión entre el puente rectificador y el motor, digamos, de manera que nos atenúe o nos filtre los posibles ruidos o interferencias que presente la señal. Bueno, la primera etapa entonces está en el desarrollo del conversor ACDC, su mecanismo de función, los parámetros del sistema que vamos a utilizar. En este caso solo están los parámetros del motor, rango de operación, y nosotros seleccionamos el valor de rizado que va a ser, digamos, la parte como del voltaje que vamos a utilizar en directa. Yo escogí 5%. Entonces aquí hacemos los cálculos, calculamos el condensador, que es el que nos va a determinar este factor de rizado. Eh, entonces, bueno, aquí tenemos el valor de rizado, el capacitor de filtro que nos va a permitir este factor, llegar a este factor, y el voltaje continuo que debe mantener nuestro circuito. Entonces, bueno, aquí tenemos el circuito, un generador de una señal senoidal a 110 voltios RMS. Esto equivale a 155.56 voltios. Un puente H con diodos, estos diodos con características de 200 voltios, 8 amperios. Más o menos esto, digamos que en el diseño nos basamos de acuerdo a los parámetros que nos dieron. La resistencia de carga que nos va a simular, digamos que acá en el circuito como consumo. Y el condensador yo lo aproximé o lo dejé 7 milifaradios. Entonces, bueno, aquí tenemos ya nuestro circuito, cómo está funcionando. Acá no se representa el voltaje, ya en la simulación lo vamos a ver. O sea, aquí tenemos el voltaje rizado, digamos que aquí tenemos el voltaje pico que nos decía el de la señal indirecta, eran más o menos 7 voltios. Aquí tenemos de 147 a 154, más o menos están los 7 voltios, una aproximación. Entonces, bueno, aquí tenemos la parte del rectificado. Esta es nuestra señal de entrada, la magenta. Y esta va a ser nuestra señal de salida, o el rango en el que va a operar nuestro circuito. Bueno, esto aquí tenemos ya, digamos que para la segunda etapa. Entonces vamos a diseñar el sistema de control. Los parámetros del inversor, ellos nos dan unos índices de modulación en frecuencia, en amplitud. Nosotros seleccionamos el voltaje pico de la señal triangular, que es nuestra señal portadora.
Y bueno, aquí tenemos el voltaje de la señal de control, nuestra señal moduladora. Entonces aquí tenemos el desarrollo matemático. Con estos cálculos que vamos a hacer, vamos a configurar el generador de señales cuando hagamos el montaje. Entonces aquí tenemos el montaje basado en inversores, los amplificadores LM324 para el inversor, comparador A, comparador B, y un LM741 para sacar la señal SPWM, que es el resultado entre comparar las señales provenientes del comparador A y el comparador B. El inversor que hace, lo que hace es que nos desfasa en nuestra señal moduladora, nuestra señal seno, y con base en estas tres señales de entrada, que sería el inversor, señal seno, señal triangular, que son moduladora y portadora, lo que hacemos es generar, digamos que unas señales que trabajan de manera inversa. Entonces, cuando una está en alto, la otra está en bajo, viceversa. Y cuando una señal supera la otra, lo que hace es que nos va a cambiar digamos que de posición o de estado en el SPWM. Entonces, bueno, esto lo vamos acá se explica. Tenemos la configuración de nuestro generador de señales, las tres señales de entrada que les comentaba. Aquí tenemos la señal pico 4.2, que fue lo que escogimos. Y las dos señales comparadoras. Entonces aquí vemos cuando una está trabajando en alto, la otra está trabajando en bajo, viceversa, y esto se va a ver reflejado acá. Entonces cuando vemos que la señal amarilla está en alto, entonces nos representa esta parte, digamos que puede ser el ciclo positivo, y cuando la señal positiva está en alto nos va a representar esta parte que puede ser, digamos que el ciclo negativo. Está nuestra señal ya SPWM. Bueno, para continuar, entonces ya pasamos a la etapa 3, que es el conversor DC-AC. Vamos a hacer el manejo de este motor por medio de unos drivers. En este caso es el IR2112. Entonces aquí tenemos los cálculos. Estos cálculos son para el filtro únicamente, que vamos a poner entre el puente rectificador y nuestro motor. Para poder implementar el tema de los drivers, hicimos un inversor de SPWM. Este inversor, bueno, digamos que acá en bueno, en la siguiente gráfica vamos a ver que yo utilicé otra configuración que también era válida, y era implementar una compuerta NOT para invertir, digamos que nuestra onda. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el montaje completo. El inversor lo único que hace es desfasarnos la onda del SPWM. Tenemos los dos drivers. Estos dos drivers se alimentan SPWM digamos que en high, en la entrada alta, y la inversión en la entrada baja. Y bueno, tenemos la conexión, nuestro puente rectificador. Utilizamos también 4 MOSFET. Estos son unos IRF840, que son, bueno, digamos que nos van a hacer la tarea de la conmutación para poder alimentar el motor, que el motor tenga, digamos que esa variación en la frecuencia. Lo que nos va a permitir es poder controlar la velocidad de este motor. Pues aquí tenemos la bobina, el condensador de nuestro filtro, y adicional a esto, como Proteus no cuenta con bueno, digamos que entre el desarrollo ellos no cuentan con un motor monofásico. Este motor es un motor trifásico, y lo que hicimos fue hacer esta adaptación para que nos funcione como un monofásico. Utilizamos un condensador permanente. Este cálculo también está en la parte teórica, entonces se hace de acuerdo a la potencia del motor. Este motor es de medio caballo, entonces eso nos da un condensador de 26 microfaradios. Bueno, aquí está. Yo tuve problemas en el montaje. Mi circuito, pues todavía estoy trabajando en él para un funcionamiento correcto. Entonces, bueno, este es el desarrollo. Yo tengo un problema, es que cuando hago la alimentación de los drivers, la simulación me arroja un error en un nodo, pues que al intentar buscarlo, bueno, no, dice que no existe. Entonces no sé si son temas de pronto características del computador, pero bueno, aquí tenemos el montaje. Entonces aquí ya está la unificación de los tres, el conversor con su salida. Entonces vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos los osciloscopios, que apenas yo los pongo por acá. Y vamos a ver entonces la señal de salida de nuestro motor. Bueno, ya nos representa una variación. Acá se encuentra más o menos en 152, 149. Digamos que el valor teórico era 151. Entonces, bueno, aquí tenemos
Tenemos las señales SPWM, entonces estas las vamos a ver acá. Digital. Tenemos bueno, nuestra señal SPWM y nuestra señal SPWM invertida. Estas dos señales están conectadas acá en esta parte de los drivers. Entonces, permítanme. Esta es nuestra fuente, nuestro generador de señales. Entonces aquí tenemos la configuración obtenida. Digamos que la idea era que al variar esta frecuencia se nos viera reflejado en las revoluciones del motor, que es lo que nos está pasando. Bueno, las dos señales se conectan a los drivers. Entonces, para el primer driver se conecta SPWM en la parte alta de la entrada y el inversor en la parte baja. Para el segundo driver se va a hacer un proceso inverso. El inversor va en la parte alta y el SPWM en la parte, digamos, que baja de la entrada. Esto con el fin de que de poder realizar el cambio de estados entre el puente rectificador, que mientras esté trabajando uno, no trabaje el otro, y bueno, acá digamos que el respectivo debe trabajar digamos que con la misma lógica. Bueno, al tener ya esto, nosotros de las salidas del puente, lo que hacemos, bueno, este puente rectificador está alimentado con la salida de nuestro conversor ACS que desarrollamos en la primera etapa. O sea, aquí le están llegando más o menos 151 voltios en DC. ¿Esto qué hace? Esto nos va a permitir que ellos hagan una conmutación y esta conmutación, dependiendo la amplitud y la frecuencia, va a variar y nos va a permitir entonces controlar las revoluciones del motor. Aquí tenemos ya el motor, lo tenemos alimentado, digamos que las dos salidas del puente H, pero pues bueno, no logramos hacer, bueno, no logré en el desarrollo hacer que se mueva, ya que esta simulación se está realizando por un voltaje de 5 en la entrada de los drivers. Este voltaje no va a permitir, digamos, que hacer el accionamiento, por eso acá se refleja así estas señales en el conversor AC-DC, que ya es nuestras señales. Entonces aquí tenemos, eh, digamos que la señal amarilla es puente H, digamos que por uno de sus salidas. El verde es el puente H por la otra salida. Y la señal C, que es magenta y verde, deberían representarnos el motor, pero pues aquí como vemos no se genera ninguna onda y esto es debido a que el voltaje de activación en los drivers no es suficiente para hacer, digamos, que la excitación o la conmutación que deben hacer ellos. Al suministrar otro valor, digamos que una alimentación con la que ellos operan entre 10 y 20 voltios en DC. Entonces vamos a observar que al ejecutar la simulación, nos va a generar un error. Aquí los tenemos. Le damos a carga. Bueno, aquí la representación de las señales salió diferente. Aquí ya corregí, ya había modificado un parámetro en la resistencia porque nos permite, digamos, que visualizar de mejor manera el funcionamiento del circuito. Acá ya corregí con los valores de conexión y al ejecutar, entonces bueno, vamos a ver que una vez ya nos vamos a dar un error. Voy a intentar modificar. Bueno, vuelvo a ejecutar ya con la modificación. Y bueno, vemos que aquí ella siempre se va a error. Bueno, este fue el desarrollo. Muchísimas gracias.